Hoy que es este tema tan grande que es la fe. Vamos ahora a pedirle al Espíritu Santo. Ah, a ver, No se escucharía nada. No. eh, Espíritu Santo. Oh Espíritu A ver, Santo. hay abiertos micrófonos. Cierra, por favor. Ustedes lo pueden ver con su vista y se capta mejor. ¿Sí? Por favor. No puedo, me salí. Me salí. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir y cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Espíritu Santo, ilumíname y santifícame. Amén. Amén. Hemos visto dos temas. El primero fue una pregunta. ¿Conozco a Jesucristo? ¿Quién me puede decir qué significa conocer a Jesucristo? Que digan, por ejemplo, Ofelia Díaz es una persona que conoce a Jesucristo. ¿Por qué la gente puede decir eso? ¿Qué Porque significa? actúa como él. Porque actúa como él, porque responde como él, porque mira como él, porque perdona como él, porque se parece mucho a él, A ¿verdad? él. Y eso fue el tema uno. Ujú. El tema dos fue otra pregunta. ¿Para qué fuimos creados? ¿Recuerdan que dijo el Papa Francisco? Déjense encontrar por él. ¿Para qué? Para conocerlo, amarlo, Amar. servirlo con alegría y ganarnos la vida eterna. Tema número tres. La respuesta de nosotros, los seres humanos, a Dios. ¿Cómo le respondemos? A ver, ¿pueden apagar los micrófonos, por favor? La respuesta de nosotros, porque Él nos invita a que seamos sus amigos, pero nos da la libertad de decirle, sí quiero ser tu amiga, sí quiero ser tu amigo, pero también nos da la libertad de decirle, no me interesa. Bueno, entonces ya sabemos que Dios Padre, al que nadie había visto, se dejó ver, se revela, se dejó ver a nosotros los seres humanos. O sea, se hizo visible. Entonces Dios Padre se hizo visible ¿en quién? En Jesús, ¿sí? El único que ha visto a Dios Padre es Jesús. Pero Dios Padre se dio a conocer a los seres humanos, a todos nosotros, a través de Jesús. Jesús siempre habló, y mi padre, y en la casa de mi padre, y mi padre, siempre hablando de su padre. Todo lo que su padre le enseñó a él, eso se lo enseñó a los apóstoles y de generación en generación ha llegado a nosotros. Nadie ha visto a Dios Padre jamás, pero Dios Hijo único nos lo dio a conocer. Reveló, se dejó ver como las cámaras antiguas, ¿verdad? Que teníamos que comprar un rollo, ponérselo a la cámara, tomar las fotos, se acababa el rollo, sacábamos el rollo, le llevábamos a revelar para poder ver las fotos. Entonces, Dios Padre se dejó ver en Jesús. Él nos lo dio a conocer. Y todavía otra vez reafirma San Juan en el capítulo 6 versículo 46 dice, pues por supuesto que nadie ha visto al Padre. Solo aquel con mayúscula, la A, solo aquel que es Dios, que es Jesús, que ha venido de Dios, Jesús. Ese ha visto al Padre. Él lo ha visto, él lo conoce y él nos
enseña todo lo que su padre le enseñó a él. Jesús nos llama amigos. Dice Jesús, yo les llamo amigos porque cuando un amo, un patrón tiene trabajadores, no les cuenta a todos sus trabajadores, les cuenta algunas cositas. En cambio yo, dice Jesús, a ustedes les he platicado, les he contado todo lo que mi padre me ha enseñado, todo, no me quedé con ningún secretito. Por eso ustedes son mis amigos. Amigos. Los amigos verdaderos no guardan secretos, le cuentan todo al amigo, a la amiga. Pues Jesús es nuestro amigo porque Él nos ha contado todo lo que su padre le dijo. También dice Jesús, ustedes son mis amigos si cumplen lo que yo les mando. Entonces a veces hemos sido enemigos. ¿Cuándo? Cuando no cumplimos lo que Él nos enseña. ¿Recuerdan de aquel hombre que estaba paralítico, verdad? Se lo llevan a Jesús. ¿Qué dice ahí arriba? Que aquí me lo tapa. La respuesta, Arriba, arriba, ¿qué dice? Marcos 9, 14, Marcos 9, 29. Eso en 14, San Marcos, 29. capítulo 9, versículo 29. Se lo llevan y le dice, te traigo a esta persona para ver si algo puedes hacer por él. Para ver si algo puedes, si puedes hacer algo por él. Fíjense bien, no dijo, cúralo, tú puedes, no. Si puedes, curarlo. Y le dijo Jesús, ¿cómo que si puedes? Le dijo Jesús a este hombre, todo es posible para el que tiene fe. Sí. Todo es posible para el que tiene fe. Es San Marcos 9 del 14 al 29. Entonces la respuesta a ser amigo de Jesús es creerle a Jesús, creerle, ¿verdad? Y si le creemos, somos sus amigos y vamos a cumplir lo que Él nos manda. Esta frase es muy hermosa, ¿verdad? Y mucha gente la dice. Todo es posible para el que tiene fe. ¿Quién dijo esa frase tan hermosa? Jesús, ¿verdad? Le dijo a este hombre que le llevaba a esa persona enferma. Todo es posible. ¿Cómo que sí puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Es el 9:23. La palabra obedecer proviene de dos vocablos, ob y audire. Ob, observar, cumplir. O audire, audición, lo que escuchas. Entonces, obedecer en la fe es someternos libremente ¿a quién? A la palabra de Dios que entra por los oídos, pero que ponemos atención, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué la creemos? Porque la dice Dios y Jesús es la verdad. Él mismo lo dijo, yo soy la verdad. Y la verdad, pues, está garantizada por Dios. Entonces no se nos olvide cuando, ya les había explicado en el tema pasado, cuando dijo Dios Padre en la transfiguración de Jesús, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Significa obedézcanlo, ¿sí? Obedézcanlo. Escúchenlo, obedézcanlo, o audire. Entonces, de la obediencia a la palabra escuchada, de la obediencia a lo que Dios nos ha enseñado, pues la Sagrada Escritura nos propone el modelo de fe de la primer persona a la que Dios Padre eligió para formar su pueblo. Recuerden que había muchísimos pueblos en esa época, pero Dios Padre quiso formar un pueblo porque de ese pueblo Él quería, quiso y así fue que naciera nuestro Redentor, que es Jesús. Pero ya había muchos pueblos, ¿sí? Entonces, recuerden que llamó a Abraham. Y todo esto de las cuestiones de la fe de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, está en un libro de la Biblia que se llama Carta a los Hebreos, en el capítulo 11. Entonces, ustedes agarran la Biblia, Hebreos capítulo 11, van a ver tantos ejemplos de personas con muchísima fe. Por la fe, Abraham, cuando Dios le habló, Abraham, Abraham, aquí estoy.
Y le dice Dios, deja tu tierra, tu parentela, tu casa, todo lo que tú tienes y te vas a ir al lugar que yo te indicaré. Fíjense bien, al lugar que te indicaré, ni siquiera le dijo en ese momento a dónde iba a ir. Y obedeció a Abraham. Y era un ricachón. Y dejó todo. Le dice a Sara, empaca, vamos a llevar esto, vamos a llevar esto, vamos a llevar también unos borreguitos para camino, vamos a llevar unos sirvientes porque estaban viejitos. ¿Ya? Entonces, Abraham obedeció a Dios Padre. ¿De qué? Pues de ir a ese lugar donde después le iba a decir a dónde, ¿verdad? Y salió. A dónde iba? No sabía. Y Sara le preguntaba, ¿a dónde vamos? No sé, Dios nos va a decir. Esa es la fe. Y pasó un tiempecito y estaba en su casa de campaña, su tiendita de campaña. Él estaba abajo de un árbol, ¿verdad? Y porque hacía mucho calor y llegan tres ángeles que se materializaron. Abraham pensó que eran tres hombres, tres seres humanos, pero eran ángeles que Dios le envió. Y Abraham era tan bueno que les dice, ¿cómo vienen de cansados, sus pies llenos de polvo, tienen hambre? Por favor, aquí espérenme. Ahorita les traigo pan, les traigo agua, les traigo alimentos. Y le dijeron a ellos, de acuerdo, aquí te vamos a esperar. Y luego ya da la orden a sus sirvientes, maten el borreguito más gordito, prepárenlo. Le dice a Sara, ándale, prepara unos panes. Y ya preparan todo y los acompaña con todo lo que tenía, que son todo lo que tenía, si se los lleva y comen ellos. Y le dicen, dentro de un año vas a tener un hijo. Y dice Sara, bueno, estaba en la tiendita, suelta la carcajada y dice ella, voy a tener un hijo si yo ya no tengo ni la menstruación ni nada, estoy muy viejita. Soltó la risa. Y estos ángeles le dicen a Abraham, mira, tu esposa se está riendo. Y dice ella, no es cierto, no me estoy riendo, no me estoy riendo. Pasó ese año y tuvieron a su hijo. Lo que Dios promete, siempre lo cumple. Y pudo tener un hijo a pesar de su avanzada edad y que su esposa también era ya anciana. Y aparte, nunca había podido tener hijos. ¿Ya? Dios prometió que les iba a dar un hijo y le pusieron el nombre de Isaac. Isaac. A ver, hay un micrófono que están abiertos, por favor, ciérrenlos. Abraham estaba muy feliz y Sara con su niño. Y el niño ya estaba crecidito, yo imagino como unos 12 años, cuando Dios le vuelve a hablar a Abraham. Abraham, Abraham, y dice Abraham, aquí estoy. Mira, Abraham, quiero que me ofrezcas a tu hijo, al único que tienes, a Isaac, me lo ofrezcas en sacrificio. Yo te voy a indicar el cerro. En la Biblia dice monte. Monte significa montaña. Aquí nosotros monte que hay muchos árboles. No, montaña, monte es un cerro. Yo te voy a indicar el cerro donde tú vas a sacrificar a tu hijo. Imagínense el dolor para Abraham. Pues muy de madrugada se levantó, le dice a unos sirvientes que lo acompañen, llevan un burrito, le dice al niño, vamos a adorar a nuestro Dios. Y caminan 3 días y divisa el cerro que Dios le había indicado. Y le dice a los sirvientes, espérenos aquí, mi hijo y yo vamos a ir a adorar a Dios allá. Luego volvemos. Prepara el altar, coloca la leña, acomoda al niño, porque Dios le había pedido que lo ofreciera en holocausto, o sea, lo iba a degollar y lo iba a quemar, ¿verdad? Abraham se animó a hacer esto porque tenía tanta confianza en Dios que pensó que con mucha seguridad Dios es capaz de resucitar a los muertos, ¿sí? Eso pensó. Dios me lo va a devolver vivo porque yo soy obediente con él. Pero Dios le detiene, le manda un ángel y le dice, no le hagas daño al niño. Entonces, Abraham voltea
y mira a un borreguito enredado entre la maleza y entre las ramas secas, lo va y lo desenreda, quita al niño, que ya lo tenía sobre la leña para el holocausto, y coloca al borreguito. Coloca al borreguito y en lugar de que muera Isaac, pues muere ese borreguito por haber sido tan obediente a Dios. Abraham es considerado el padre de la fe. Padre de la fe de todos nosotros, no solamente de aquella época, de todos los que creemos en Dios. Y Dios toma en cuenta la fe de Abraham para contarlo entre los santos. Santos y justos en la Biblia es lo mismo. Santos y justos es sinónimo en la Biblia. Abraham es un santo. Cuando estemos en el cielo vamos a conocer a San Abraham. Nunca le dicen San Abraham, dicen Abraham, pero es santo. Bueno, entonces no murió Isaac, el hijo de Abraham. En lugar de Isaac murió un corderito. ¿Sí? Eso ténganlo bien grabado para cuando veamos el tema 6. La fe de Abraham. Siempre no lo he escuchado esa Seguimos versión. con la fe. Estamos en Hebreos capítulo 11, que ustedes lo van a leer con mucho detenimiento ahí en su casa. Hebreos capítulo 11. Seguimos con la fe. Por la fe, Isaac dio a Jacob y a Esaú las bendiciones que decidían el porvenir. Acuérdense ustedes que Isaac creció, se casó con Rebeca y Rebeca dio a luz a unos gemelos. Los gemelos fueron Jacob y Esaú, ¿sí? Después Dios le cambió el nombre a Jacob y le puso el nombre de Israel. Ya no te llamarás Jacob, de aquí en adelante te vas a llamar Israel. Pero aquí es la fe, por la fe. Ya Isaac dio a Jacob y a Esaú. ¿Quiénes eran Jacob y Esaú? Sus hijos. Sus hijos, bendiciones que decidían el porvenir. Seguimos con Hebreos 11. Por la fe, Jacob, o sea, Israel, ya moribundo, bendijo a los hijos de José, al que le llamaban el soñador, el que fue vendido por sus hermanos y se lo llevaban a Egipto. Y por eso están ahí, miren, con vestidos de egipcios. Son los hijos de José. O sea, son nietos de Jacob, de Israel. Recuerden que Jacob tuvo 12 hijos. Zabulón, Neftalí, Dan, Judá, Leví, Manasés, José el Soñador, Benjamín, son 12, ¿sí? Y al que vendieron sus hermanos fue a José. Y como interpretaba los sueños, le decían el soñador. Bueno, la fe. Jacob ya moribundo bendijo a los hijos de su hijo tan preferido que era José. Seguimos con Hebreos 11. Por la fe, José el soñador, el hijo de Jacob, el hijo de Israel, ya próximo a morir, les anunció a todos los israelitas que iban a salir de esa esclavitud en la que vivían en Egipto, porque fue una tremenda esclavitud. Trabajos forzadísimos, haciendo ladrillos, trabajando en la cantera, mal alimentados, caían muertos muchos ahí. Entonces, pero José les dijo, saldrán libres de esta esclavitud, Dios los va a sacar. Qué fe tan grande de José. Luego el faraón ya no fue el mismo faraón con el que estaba José ahí, era el brazo derecho del faraón, no, pasaron mucho tiempo, mucho tiempo. Y ese faraón se dio cuenta que había demasiados israelitas y dijo, son demasiados, pueden acabar con nosotros los egipcios. Y dio la orden a las parteras de que mataran a los varones, ¿sí? Las parteras, como sabían los mandamientos, no matarás, quinto mandamiento, pues no los mataban y les decían, ¿por qué no lo mataste? Porque cuando llegué a su casa, ella ya había dado a luz. Llegué, y siempre decían eso, ya había nacido cuando yo llegué, pero
los padres de este niño dijeron, nos lo van a matar, no pudieron ocultarlo por más luchas, dijeron, lo vamos a ocultar, y lo ocultaron 3 meses. Y después de esos 3 meses, ya no fue posible y entonces tomó la resolución ella de meterlo en un cesto cubierto de brea para que no le entrara el agua y lo lanzó al río Nilo para ver si alguien, ella tenía la fe de que alguien lo iba a sacar del río Nilo y no se iba a ahogar, porque a los niños que nacían cuando llegaba la partera, no crean que lo dejaban. Llegaban los soldados, se los quitaban y los llevaban y los lanzaban al río Nilo para que se ahogaran. Entonces ella dijo, en esta cesta, en esta canastita, no le va a entrar el agua y lo voy a lanzar. Ahí está ella, la mamá de Moisés, y está la hermanita llamada Miriam. Lo lanza y la hija del faraón de esa época le dice a las sirvientas, que vaya, que lleva el río, que lleva el río. No, pues es una canastita, tráiganla. Y la trajeron. La abre y dice, es un niño hebreo. Lo identificó por las facciones, es un niño hebreo. Yo lo voy a adoptar como mi hijo. Y ahí está Miriam y le dice, oye, yo conozco una señora que ahorita está produciendo leche, puede ser nodriza de este niño, porque acuérdense que no había fórmula, no había farmacias para que vendieran leche, tenían que darle leche de pecho. Entonces Miriam le dice a la hija del faraón, si quieres, yo conozco una señora, pues sea la mamá de ellos, la mamá de Moisés. Moisés significa sacado de las aguas. Y dice la princesa, sí, sí, está muy bien. ¿Tú la conoces? Sí, sí. Ah, muy bien. Y pues ella lo alimentó, ¿verdad? 3 años lo amamantó. Creció en el palacio como hijo del faraón, pero un día estaban peleándose un egipcio contra un israelita y va Moisés a defender al israelita. Él andaba vestido de egipcio porque se crió en el palacio, como hijo del faraón, pues, como nieto del faraón, más bien dicho, porque hija de la princesa, que lo sacó del agua, del río Nilo. Pero él sabía que él era hebreo y sufría mucho ver cómo eran tratados pues todos los hebreos e israelitas es lo mismo, ¿sí? ¿Cómo sufrían los hebreos ahí? Y él dijo, voy a defenderlo porque lo estaba matando a latigazos el capataz al hebreo, al israelita. Y era tan fuerte Moisés que del golpazo que le dio, cayó muerto el egipcio. Entonces al siguiente día, dijo él, ese día dijo, nadie me miró, no me descubrieron. Pero al siguiente día, mira cómo están peleándose dos israelitas. Y dice, los voy a ir a separar. Y le dice uno de ellos, nos quieren matar como mataste ayer al egipcio. Entonces dice Moisés, ya me descubrieron, de seguro ya lo sabe el faraón, me va a matar, yo me voy de aquí de Egipto. Y sale de Egipto y se va a una región llamada Madián. No crean que llegó en un día, muy lejísimos. Llegó a Madián y allí en Madián miró que unas mujeres estaban sacando, eran pastoras de ovejas, estaban sacando agua de un pozo para darle agua a las ovejas. Y les dice él, si gustan, yo les ayudo a sacar el agua. Y les ayudó. Y le platican, ellas cuando llegan a su casa le platican a su papá, fíjate papá que conocimos a un muchacho que nos ayudó a sacar agua para darle a las ovejas. Y le dice el papá, tráiganlo aquí para darle de comer. Era sacerdote de Madián, sacerdote de Dios Altísimo, de nuestro Dios, de nuestro Padre Dios. Dios tenía programado todo. Se crió en ese palacio para crearse bien alimentado, bien fuerte, pero Dios ya lo tenía destinado, ¿verdad? Entonces ahí en Madián se casa con la mayor de las hijas, con Séfora, tiene 2 hijos, pero
andaba pastoreando las ovejas, se va una oveja hasta la cima de un cerro y él sube y sube y sube buscando a la ovejita y entonces mira una zarza ardiendo, un árbol seco arde, arde, arde. Dice, güey, pero ¿por qué no se apaga? No se apaga, ya desde hace mucho tiempo no se apaga. Ustedes saben que cuando arde una ramita seca, arde y luego se seca y hay cenizas. Pero él dice, ¿por qué no se apaga? Me voy a acercar a ver de qué se trata. Cuando se estaba acercando, Dios le habla y le dice, Moisés, Moisés, quítate las sandalias, descálzate porque el suelo que estás pisando es sagrado. Se descalza Moisés y Dios le sigue hablando. Quiero que vayas con el faraón para que le digas que yo le mando decir que deje en libertad a mi pueblo, porque ya escuché sus clamores. Están tratados como esclavos, pero están sufriendo demasiado, demasiado. Ya no quiero que vivan ahí. Quiero que tú vayas y le digas al faraón. Y le dice Moisés, el faraón me va a preguntar, ¿quién te envió? Y y le dice Dios, le vas a decir, me envió, yo soy el que soy. Y dice Moisés, yo soy tartamudo, yo no sé hablar, manda a otra persona. Y le dice Dios, que te acompaña Aarón, tu hermano es muy bueno para hablar. Él va a interpretar lo que yo quiera que diga. Y pues sí, van. Pero el faraón, claro que no quiso dejar a los esclavos libres y empieza a mandar las plagas. La primera plaga transformó toda el agua, toda la de beber, la del río Nilo, toda el agua en sangre. Fueron muchos días y la gente se estaba muriendo, mucha se murió, ¿verdad? Pero en la parte donde vivían los hebreos, porque vivían aparte de los egipcios, ahí sí había agua. La sangre, el agua transformada en sangre fue solamente para los egipcios. Y no accedió el faraón a dejarlos libres. Entonces mandó la segunda plaga, una plaga tremenda de millones de ranas. Y así la plaga de los ¿qué? Tábanos, unos moscarrones, la plaga ustedes ya leyeron todo eso, ¿verdad? Todas las plagas, y el faraón nunca accedió a dejarlos libres. La última plaga fue la muerte del primer varón de cada familia. Se le llama primogénito, primer varón de cada familia. Pero Dios, cuando esa noche ya iban a salir, les dice, con tiempo les dice Dios, van a buscar un borreguito de 1 año de edad que no tenga ningún defecto. Yo les voy a decir, les dice qué día, qué horas lo van a degollar, se lo van a comer todo asado, con todo y vísceras. Si la familia de ustedes es pequeña, búsquense una familia vecina que también sea pequeña, porque se tienen que comer todo el borreguito, no pueden dejar nada, con todo y vísceras, o sea, corazón, riñones, todo, asado, acompañado de hierbas amargas y panes sin levadura. Con la sangre, con la sangre la van a untar a los marcos de sus puertas, para que cuando pase el ángel exterminador por su casa, pase de largo y no muera el primogénito. Y obedecieron. Todos los israelitas obedecieron. Pusieron la sangre de ese corderito que se comió en asado en los marcos de las puertas, ¿sí? Y el ángel exterminador, claro que no mató a ningún primogénito de los israelitas, pero amanecieron muertos todos los primogénitos de los egipcios, incluyendo el hijo del faraón, o sea, el presidente de Egipto. Y ya salen, ya Dios le da las instrucciones a Moisés, miren cómo lo tenía preparado para que fuera el libertador de su pueblo. Salieron de esa terrible esclavitud en la que vivían, pisando el suelo seco del Mar Rojo. ¿Sí? Dios, entonces atravesaron el mar, los persiguen los soldados en sus carruajes, los soldados de los egipcios, pero cuando ya pasa todo el pueblo de los israelitas, Dios le dice a Moisés, vuelve a tocar el agua,
se juntan las aguas y ahí quedan ahogados los israelitas. Salen libres quedan ahogados todos los egipcios y salen libres los israelitas. Libres, Pascua, Pascua. Pasaron de esclavos a libres. Pascua significa paso. ¿Sí? Cuando ya quisieron pasar, pues se vuelven a juntar las aguas. Dios le dice a Moisés, ya toca el agua, vuelven a juntarse las aguas y se ahogan los egipcios. Muy bien. Luego, por la fe, cuando llegan a Jericó, porque iban a la tierra prometida, por la fe, ¿qué hicieron los israelitas? Le dieron cada día una vuelta a Jericó. Jericó estaba amurallada, pero murallas gruesísimas, ¿sí? Entonces ellos tocaban las cornetas, llevaban el arca de la alianza, tocaban los cuernos y otra vuelta al siguiente día. Al séptimo día, gritaron con más fuerza y cayeron las murallas y pasaron hacia la Tierra Santa. Tenían que pasar por ahí, pues, pero no podían solamente de esa manera. Dios sabía cómo las iba a hacer que pudieran llegar hasta la Tierra Santa. Pero tuvieron muchísima fe los israelitas, porque un día, otro día, 7 días dándole vueltas a toda esa ciudad llamada. Porque creo que lo habían sugerido. ¿Pueden, por favor, apagar los micrófonos? Ustedes esto lo van a leer en su casa. Hebreos, capítulo 11, del versículo 1 al 40. La fe de todas esas personas, Abraham, Isaac, Jacob, José el Soñador, los papás de Moisés, etc. Como de 1 metro. Ahí en sus hojitas, ahí en sus hojitas, ustedes ya leyeron su hojita, siempre deben de leer con tiempo el tema. Y ya leyeron todo esto y vieron que hay 7 definiciones de la fe, ¿verdad? Las personas que imprimieron, pues ya lo imprimieron. Las que fueron allá a la tienda de las madres adoratrices ya lo compraron impreso. Y ahí vieron en el tema número 3, 7 definiciones de lo que es la fe. Aquí vamos a ver algunas. La fe es garantía de lo que esperamos. Garantía, con seguridad. ¿Sí? Los cristianos esperamos. ¿Qué esperamos los cristianos? Todos los que creemos en Cristo Jesús, que somos católicos, ¿qué esperamos? Voy a abrir su micrófono para contestar. La nueva venida del Salvador. De nuestro Señor Jesucristo. Esperamos la vida eterna. La vida ¿verdad? eterna. Muy bien, La la vida vida eterna. Eso La esperamos. vida eterna. Esa es la esperanza de un verdadero cristiano. Cristiano. Muy bien. Dice en Hebreos capítulo 12, ya vimos la mayor parte del 11, pero en Hebreos capítulo 12 dice, innumerables son estos testigos de la fe, o sea, los santos. Toda la persona que tuvo fe en Dios, fe plena en Dios, llegó a ser santo. Abraham tuvo fe, llegó santo. Isaac tuvo fe, San Isaac, tuvo fe, santo, ¿verdad? Jacob, Israel es el mismo, tuvo fe, sí. Entonces, nosotros queremos llegar a ser santos, pues tenemos que ser testigos de la fe. Les pregunto, ¿quién realizó de la manera más perfecta la obediencia de la fe? De todos los seres humanos. La Virgen María. La Virgen María. La Virgen María. Humano como nosotros, criatura. La Virgen María. Por eso es la Santísima, no la Santa Virgen. Nunca decimos la Santa Virgen María, no, decimos la Santísima. Significa la más santa de todos los santos y santas. Eso significa Santísima. No hay más santo ni más santa que ella. Ella es la más santa. La criatura con más fe. ¿Por qué? Porque acogió el anuncio que le llevó el ángel Gabriel, ¿verdad? Lo acogió, que se haga en mí
todo como Dios dice, ¿verdad? Porque ella creyó que nada es imposible para Dios. El ángel le dijo, mira, cuando la vio media dudosa, le dijo el ángel, bien listo el ángel Gabriel, le dijo, mira, tu parienta Isabel va en el 6.º mes, a pesar de que es anciana y estéril. Ah, porque para Dios todo es posible, le dijo el ángel. Y ella fue cuando dijo, que se haga en mí. Yo soy la esclava del Señor, que se haga en mí todo como Él tiene dispuesto. Creyó que nada es imposible para Dios, que ella iba a ser la mamá del Salvador, la mamá del Hijo de Dios, siendo virgen. Porque dijo ella, pero yo permanezco virgen, ¿cómo es posible? Y ya le dice el ángel, mira, para Dios todo es posible. Y el Espíritu Santo la cubre con su sombra y se lleva a cabo la concepción. ¿Ah? Quedó embarazada. Luego María pues va a visitar se acordó, dije, tiene 6 meses mi parienta Isabel y es anciana, no puede hacer los quehaceres, voy a ir a ayudarla, ¿verdad? Y cuando llega a la casa de Isabel, Isabel le dice cosas muy hermosas a María. Le dijo, dichosa tú por haber creído. Fíjate, dichosa, feliz, bienaventurada por haber creído. ¿Qué? Pues que se cumplirían las promesas del Señor. Dichosa, feliz, la fe de María. Dichosa por haber creído. María nunca dejó de creer en el cumplimiento de todo lo que Dios le había dicho a través del ángel Gabriel. Nunca se le olvidó. No comprendía muchas cosas, pero dice, la guardaba en su corazón. Significa, ahí las tenía. Pasaba el tiempo y las iba comprendiendo, las iba comprendiendo. Y María llegó a participar en el sufrimiento al pie de la cruz, sufrimiento de su hijo. Ella también sufriendo muchísimo. Ya está San Juan acompañándola, el más joven de los apóstoles. Por todo esto, la iglesia venera en María la realización más pura de la fe. No hay otra persona que haya tenido más fe que la Virgen María. Seguimos con la fe, porque ese es el tema de ahora. Por la fe, nosotros sometemos completamente nuestra inteligencia, pero también nuestra voluntad a Dios. No se puede solamente la inteligencia, ni solamente la voluntad. Tiene que ser tanto la inteligencia como la voluntad, ¿verdad? A Dios. Inteligencia y voluntad sometidas a Dios por la fe. Y vemos este caso. Este caso, todo lo hemos escuchado muchísimas veces, ¿verdad? Va Jesús caminando sobre el agua. Pedro le dice, yo también quiero caminar sobre el agua. Y entonces Jesús le dice, ven, y va caminando, Pedro. Va muy bien, pero se viene fuerte el viento, las olas se encrespan y se empezó a hundir. Entonces Pedro le empieza a gritar a Jesús, sálvame, Señor, sálvame. Y Jesús lo, no se puede decir que lo regañó, ¿verdad? Pero sí le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? ¿Por qué has vacilado? Si ibas muy bien, ibas sobre el agua caminando, ¿por qué dudaste si aquí estoy yo contigo? Yo me pongo en lugar de Pedro y digo yo, ¿cuántas veces me habrá dicho el Señor a mí lo mismo? Amada, ¿por qué has dudado? ¿Por qué vacilas? ¿Por qué no tienes confianza en mí? Aquí tenemos otro caso donde se viene una tormenta tremenda. Jesús está dormido, dice en la popa sobre un cojín, tiene su cabeza. Y empieza la tormenta tan fuerte que se estaba metiendo el agua a la embarcación de madera y, y van y despiertan a Jesús. Sí, nos estamos hundiendo, no te interesa, nos estamos hundiendo. Lo despiertan.
Y Jesús se levanta y le dice a la tormenta, a la lluvia, todo lo que estaba sucediendo ahí, calma, enmudece. Y luego él se dirige a ellos, a los apóstoles, y les dice, ¿por qué son tan miedosos? ¿Todavía no tienen fe? También a nosotros nos habrá dicho el Señor muchas veces, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? ¿Han escuchado hablar tanto de mí? Y muchas veces. Y decimos, sí, creo, Señor, pero nos entra el miedo a veces, por falta de fe. Aquí tenemos este caso que precisamente es el evangelio de ahora, ¿verdad? Va el jefe de la sinagoga llamado Jairo a pedirle a Jesús que vaya a su casa porque está agonizando su niña. Y dice Jesús, vamos, y ahí van por el camino. Por el camino había mucha gente. Y entre esa gente también había una enferma que tenía 12 años con flujo de sangre. Se le llama le dicen la hemorroísa. Que había gastado su dinero con los médicos, pero no sanaba. Y ella había escuchado hablar de Jesús y dijo, si toco el vestido de Jesús, yo voy a quedar sana. No se animó a ponerse por frente, sino que llegó por la espalda de Jesús y tocó el borde desde el manto de Jesús. Y Jesús sintió que una fuerza curativa salió de él y ella sintió que sanó al instante. Se sintió muy bien, sintió que ya no hubo flujo de sangre. Y Jesús volteó. Sabía él quién era, pero quería que ella le dijera, ¿no? Y dijo él, ¿quién me tocó? Y le dicen los apóstoles, todos te están empujando y preguntas, ¿quién te tocó? Y le dice él, sentí una fuerza curativa. Ella temblorosa, bien temblorosa, le dice, yo fui. Y él, al contrario de lo que le dijo a Pedro, a ella ¿qué le dijo? Le dijo, ánimo, hija, tu fe te ha salvado, no solamente sanado del flujo de sangre, salvado. Fíjense, en San Juan capítulo 3 versículo 16 ahí está la clave. Dice, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único hijo, para que todo el que crea en él, en Jesús, no perezca, o sea, no se condene, sino que tenga vida eterna. Esta mujer creyó en Jesús, por eso lo buscó y sabía que iba a sanar. Por eso Jesús le dice, ánimo, hija, tu fe te ha salvado. A ver, por favor, apaguen los micrófonos. Por favor, apaguen los micrófonos. A ver, siguen encendidos los micrófonos. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, Más grande. está bien claro. Entonces vimos el ejemplo de cómo Pedro se hunde. Vimos el ejemplo de cómo los apóstoles despiertan a Jesús por el miedo que tenían de hundirse. Son dos casos. Vemos este caso, pero también, a ver, ¿pueden apagar el micrófono, por favor? ¿Pueden apagar los micrófonos, por favor? Señorita, Ande. usted los puede apagar, usted los puede Pero como silenciar. antes aparecía aquí un letrero, pero ahorita ya no aparece. Ahí en el cuadro donde dice participantes. Santana, Santana, tiene ahí? apaga tu micrófono, por favor. Si usted puede silenciarlos a todos, amaditas. Seguimos. ¿Sí lo silenció? No. Fíjense bien. Oh. Hoy mismo en el Evangelio de hoy empieza que Amadita. Jairo, Amadita, el encargado, pues, vamos a seguir así. Jairo, el encargado de la sinagoga, va a donde estaba Jesús para despedirle que sane a su hija. Pero por el camino se encuentra esta mujer hemorroísa, ¿verdad? Y le dice eso tan hermoso, ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y luego van y le dicen a Jairo, tu hija ya murió,
¿Ya para qué llevas al maestro? Dice Jesús, vamos a tu casa. Mande. Recuerden que iba acompañado de Pedro, Santiago y Juan. Va acompañado de Pedro, Santiago y Juan. Y le dice, entren. Ujú. Y toda la gente ya para qué entras si ya murió, ya murió. Y Jesús dice, está dormida. Y se burlaban de Jesús, ¿verdad? Se burlaban de Jesús. Y pues Jairo, imagínense cómo se sentía el papá. Pero le dice Jesús a Jairo, basta solamente con que tengas fe. En esa fe, si tú tienes fe, tu hija volverá a la vida. Sí la tuvo Jairo, porque la niña volvió a la vida. Jesús le dice, Talita cum, levántate, niña. Se levanta la niña y dice Jesús, denle de comer. La volvió a la vida. La fe del papá. Fue a buscar a Jesús, creyó que Jesús la podía volver a la vida. ¿Sí? Ese evangelio es el de hoy. Este de la hemorroísa y la hija de Jairo. También este centurión es un soldado que tenía a su cargo 100 soldados. No era israelita, era romano, ¿sí? Y él pide que vaya a su casa a curar a su hijo, pero Jesús le dice, pero dice Jesús, sí, sí, voy a ir, pero dice él, no es necesario que vayas hasta mi casa. Tú puedes de aquí dar la orden. Con la orden que des aquí, va a quedar sana. Por favor, cierren los micrófonos. Por favor, cierren los micrófonos. No ponen atención a cerrar los micrófonos, pues. Dice este centurión romano, no es necesario que veas hasta mi casa. De aquí puedes dar la orden, porque mira, yo soy un soldado. Tengo a mis soldados a mi cargo y les digo, ven y viene, haz esto y lo hace. Con más razón tú puedes dar la orden desde aquí y va a quedar sano mi hijo allá. Y fue cuando le dijo Jesús a los que estaban ahí, les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe. Fíjense, ni un israelita tuvo más fe que este hombre que no era israelita, era romano. Y esta mujer tenía una hija poseída por un demonio. Y entonces le suplicaba a Jesús, sana a mi hija, tiene un demonio, sánala. Y Jesús no contestaba nada. Los apóstoles le decían, atiéndela, viene gritando hace mucho rato, ya nos cansó, por favor, atiéndela. Y Jesús calladito, calladito. Y le dice, sigue ya, por favor, sana a mi hija, tiene un demonio. Dice Jesús, yo no he venido, solamente he venido, he venido por las ovejas descarriadas de Israel, o sea, de mi pueblo. Nada más por los israelitas. Tú no eres israelita. Así le dijo. Y ella no crean que se achicopaló y que se puso triste y que dijo, me voy a mi casa, ya no No me... sabe quién va a ser el de las ofrendas. Santana, apaga tu micrófono, por favor, estás interrumpiendo. Estás cargando la batería, voy a conectar. Y ella siguió suplicándole al Señor, aunque Jesús se le dijo, yo solamente he venido, pero por las ovejas descarriadas de mi pueblo, de los israelitas. Y ella le dice, y luego le sigue suplicando, ella le dice, Jesús, no está bien que los perritos coman de los panecitos de los hijos. Perrito, le dijo, porque así le decían a todos los que no eran israelitas. Y dice ella, es cierto, pero también los perritos se alimentan de las migajitas que caen de la mesa de sus amos. Fue cuando Jesús, fue cuando, ay, que estoy todavía con la del romano aquí. Entonces, pues Jesús al escuchar eso que dice ella,
Es cierto, pero los perritos también comen de las migajitas que caen de la mesa de sus patrones. Le dice Jesús, mujer, qué grande es tu fe. Dice la Biblia, en ese momento quedó sana la hija de esta mujer. En ese momento. Dice San Pablo en la segunda carta que le escribe a su amigo Timoteo, yo sé en quién tengo puesta mi fe. Y yo les pregunto, ¿nosotros sabemos en quién tenemos puesta nuestra fe? Sí, Hay un yo canto que sí. dice muy hermoso, en Jesús puse toda mi esperanza. ¿Verdad qué hermoso? Mi esperanza, Él se inclinó hacia mí. Bueno, pues San Pablo también sabía en quién tenía puesta su fe. Otra definición de fe. Ustedes tienen 7 definiciones en su primera hoja del tema 3. La fe es la adhesión personal de nosotros a Dios. ¿Qué significa adhesión? Súper unido, Mm. pegado a Él para todo, ¿verdad? En todas mis decisiones, en todos mis pensamientos está Él. Y San Juan, el capítulo 14 dice, podemos creer en Jesucristo porque es Dios. Es el verbo que se hizo ser humano, el que siempre había existido, pero no tenía cuerpo y formó su cuerpo en el vientre de la Virgen María. Podemos creer en Jesucristo porque Jesucristo es Dios, Dios que siempre ha existido, pero vino a la tierra, se hizo ser humano sin dejar de ser Dios, con sus dos naturalezas, la humana y la divina. La fe es un regalo que Dios nos dio desde que nos bautizaron. Nos dio la fe el día que nos bautizaron y también la esperanza y la caridad. Pero ahorita estamos con el tema de la fe. Y para responder al amor que es Dios, es necesaria la fe para responder a la amistad que Él quiere que tengamos con Él, como empezó el tema. Es necesario tener fe. Es necesario creer en Él, creerle a Jesús. ¿Y quién nos ayuda? El Espíritu Santo, que también se nos regaló el día que nos bautizaron y con más plenitud el día que nos confirmaron. Claro. El Espíritu Santo, ¿qué hace en nosotros? Pues mueve nuestro corazón, lo dirige a Dios y concede a todos un gusto en aceptar y creer la verdad con V mayúscula, que es Jesús. El Espíritu Santo nos ayuda muchísimo. No estamos solos. Él es el que nos ayuda a ser santos. Por ejemplo, Espíritu de Dios, Espíritu que nos santifica. También en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 16, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Todas las personas que no tienen fe no agradan a Dios. Ah, pero todo lo contrario. Todas las personas que tenemos fe agradamos a Dios, pero esa fe se nos tiene que notar. San Mateo en capítulo 10 y capítulo 24 dice lo mismo. Dice, solo el que persevere. Perseverar significa mantenerse firme. Aunque venga una enfermedad, aunque venga un problema, un sufrimiento grande, firme. ¿Firme en qué? En la adhesión a Dios. ¿Verdad? Firme hasta el fin de nuestra vida. Pues solo el que persevere y se mantenga firme en la fe obtendrá la vida eterna. Lo dijo Jesús 2 veces en San Mateo. Solo el que persevere hasta el fin de su vida obtendrá la vida eterna. ¿Quiénes pecan contra la fe? Vamos a ver si hemos pecado contra la fe. Los que rehúsan creer lo que enseña la iglesia. Por ejemplo, la iglesia nos enseña que María es virgen antes del parto, que María es virgen en el parto, que María es virgen después del parto. Pero mucha gente dice, ah, ¿cómo va a ser eso? No, lo demás sí creo, pero eso no. Ah, pues está pecando contra la fe.
Los que dudan voluntariamente de alguna verdad. Los que se avergüenzan de aparecer como cristianos. En el templo sí, pero de fuera del templo que no sepan que yo soy católica. Recuerden que todos los católicos somos cristianos. Nuestro bautismo empezó con una crucecita en la frente y significa pertenezco a Cristo Jesús. También se nos puso el santo crisma en la cabeza. Soy cristiana. Me hizo como él, profeta, sacerdote y rey o reina. ¿Sí? ¿Quiénes más pecan contra la fe? Los que reniegan de su fe. Le pedí a Dios esto y no me lo concedió y entonces ya no quiero ni siquiera ir a misa. Hay mucha gente. ¿Verdad? Los que descuidan instruirse en las verdades de la religión. En el DIDEC hay muchos cursos. Ah, no, que vayan otros. Yo después, yo no tengo tiempo, etcétera. Hay un curso aquí. No, después. Yo los felicito porque se están instruyendo. ¿Y quiénes más pegan contra la fe? Cuando no defendemos y permitimos que se ataque a nuestra iglesia católica. No la defiendo porque no me quiero meter en problemas, no la defiendo porque me da miedo. No, estamos pecando. Tenemos que hacer oración y defender lo que nosotros creemos. Esta era. Hebreos 11:6 dice, crean en Cristo Jesús y en aquel que lo envió. ¿Quién lo envió? Dios Dios Padre. Padre. Ajá. En aquel que lo envió, ¿para qué? Para rescatarnos, para reconciliarnos con nuestro Padre Dios, para darnos la salvación. Esto es necesario para obtener la salvación. Crean en Cristo Jesús. Es lo mismo que Juan 3:16, para que el que crea en él tenga vida eterna. Sí. Aquí está con otras palabras en Hebreos 11. Es necesaria para obtener la salvación, puesto que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe debe ser conocida, pero también celebrada, por eso vamos a misa, vivida, en donde estemos, y hecho oración. Todos creemos que Cristo resucitó y está vivo, ¿verdad? ¿En qué oración profesamos nuestra fe? En el credo. En el credo, muy bien, en el credo. En el credo. Hay dos credos que son los que más rezamos, ¿verdad? El pequeñito, el que rezaban los apóstoles, es más cortito. Y ese nombre recibe, credo de los apóstoles. En sus misalitos mensuales, al inicio del misal, vienen los dos credos. Siempre vienen ahí los dos credos. Y el credo que está súper más explicado se llama Niceno-Constantinopolitano. Porque se reunieron en Nicea los apóstoles, los obispos, perdón, y en Constantinopla. Entonces se llama Niceno Constantinopolitano, ahí lo elaboraron. Entonces, credo de los apóstoles, el más cortito. Luego se hizo uno mucho más bien explicado, más completo, que es el Niceno Constantinopolitano. Ahorita vamos a ver los dos credos. Pero aquí está el canto este que dice, dime, Señor, ¿qué es la fe? Hace rato decíamos, adherido a Dios, en la enfermedad también, en el sufrimiento, en la dificultad, en el problemón, sin separarme de Él. Eso es la fe. Este canto dice, dime, Señor, qué es la fe. Dime, Señor, qué es la fe, que yo quiero creer. Cuando escuchas la palabra y la llevas a tu vida, tienes fe. Cuando lloras en silencio esperando un nuevo día, tienes fe. Y cuando firme caminas en la oscuridad vacía, tienes fe. Dime, Señor, qué es la fe. Dime, Señor, qué es la fe, que yo quiero creer. Cuando después de un fracaso te levantas cada día, tienes fe. No te separó de Dios el fracaso. Cuando tu perdón entregas con tu amor y tu sonrisa, tienes fe. ¿Por qué?
porque Jesús nos enseñó que tenemos que perdonar. Y cuando acoges al otro y se realiza en su vida, tienes fe. Dime, Señor, que es la fe. Dime, Señor, que es la fe, que yo quiero creer. Amadita, disculpe, ¿a qué horas termina la reunión? Es que tengo un compromiso ahorita en la parroquia. ¿Quién está hablando? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Sí, Gladys Urquídez Azueta. Ah, aquí la voy a anotar. Gracias. Ya casi terminamos. Le dije al principio que estaba largo el tema. ¿Hay Maestra, temas? las reuniones ahora están siendo grabadas. No, Hace rato apareció en la pantalla que están siendo grabadas. no, es para una señora que vive en Estados Unidos nada más. Ustedes tienen que estar en su clase. No se les va a entregar la grabación. Es para ella que vive en Estados Unidos y ahora se le enfermó un hijo. Está bien. Vamos a decir todos, Señor, aumentanos la Mental fe, ¿verdad? Señor, Bueno, aumenta ahora la vamos a pasar a ver el credo, los dos credos. Para terminar la clase vamos a ver los credos. fe. Aquí está. Primero el credo de los apóstoles. El credo de los apóstoles dice, ustedes los pueden comparar. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Es todo lo que se refiere a Dios Padre en el credo de los apóstoles. Creador del cielo y de la tierra significa creador de todo lo que existe. Eso significa creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, porque ella lo aceptó, ¿verdad? Nació de Santa María Virgen, padeció, sufrió bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. No dice descendió al infierno, no. Dice descendió a los infiernos con ese. Significa ese lugar donde estaban las almas de la gente que había creído en Dios, pero que no podían entrar al cielo porque Jesucristo todavía no había venido a la tierra muerto y resucitado, pero ya que ya resucitó y anda sacando esas almas de Abraham, de Isaac, de Jacob, de toda esa gente que se le llama justo o santo, para llevárselos al cielo. A eso fue, descendió a los infiernos. ¿Se entiende? No es el infierno el del castigo eterno, no. No estaban las almas de los justos o santos esperando a Jesús. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Muere el viernes, tercer día, domingo. Ahí lo están buscando. Pedro y Juan, acá María Magdalena, reconoce la voz de Jesús cuando ella dice, si tú lo has llevado, dime dónde lo pusiste, porque pensaba que era el jardinero de ese huerto. Y Jesús le dice, María. Y ella le dice, Rabuní, maestro. Sí fue, ¿no? Subió a los cielos. Subió a los cielos a los 40 días después de que resucitó. O sea, resucitó y convivió con sus apóstoles 40 días. Hasta les preparaba desayuno en la orilla de la playa de Metros. Ellos iban a pescar. Acuérdense, les asaba pescados. Subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Sentado a la derecha de Dios Padre no significa que esté en una silla bien cómodo, meciéndose, no. Sentado a la derecha de Dios Padre significa que está con todo el poder para estar intercediendo por nosotros Por ante Dios Padre. Eso significa. Desde ahí va a venir a juzgar a vivos y muertos, ¿verdad? La segunda y última venida. Creo en el Espíritu Santo. No dice quién es el Espíritu Santo este credo, pero dice que creemos en el Espíritu Santo. También creemos en la Santa Iglesia Católica. No habla nada de la Iglesia Católica, ni de la comunión de los santos. Comunión de los santos significa que pedimos unos por otros, ¿verdad?
Los que están en el cielo abogan por nosotros, ¿sí? Nosotros que estamos aquí en la tierra abogamos por los que están en el purgatorio para que pasen al cielo. Es comunión de los santos. Creo en el perdón de los pecados, porque sabemos que Jesús nos regaló ese sacramento, que está en Juan 20:23. En la resurrección de la carne se volverán a formar, Dios volverá a formar los cuerpos y la vida eterna. Ese es el credo cortito, el de los apóstoles. Amén, así lo creo, así es. Ahora el credo que está más explicado, el niceno-constantinopolitano. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Dice lo mismo, creador del cielo y de la tierra, pero ahora está más enriquecido. De todo lo que vemos y de lo que no vemos. Hay muchos ángeles que Dios creó y no los vemos. A veces se materializan cuando Dios lo permite, como en el caso de aquellos 3 ángeles que visitaron a Abraham. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Significa, siempre ha existido igual que el Padre. El Padre no es mayor que Jesús. Aunque le pinten canas blancas, siempre han existido juntos, ¿sí? Ni el Espíritu Santo es más joven que Jesús y que el Padre. Siempre han existido juntos. Es la Trinidad. Dios de Dios, o sea, es el único Dios, luz de luz, el que viene a iluminar nuestra vida. Dios verdadero de Dios verdadero, no hay otro Dios verdadero, el único es Él. Engendrado significa nació en María. No, o sea, no lo creó Dios y ahí le van un paracaídas a la tierra, no. Engendrado por obra del Espíritu Santo en la Virgen María. Y tiene la misma naturaleza Jesús que nuestro Padre Dios, ¿verdad? Porque en todo fue hecho. Que por nosotros los hombres, los seres humanos, y por nuestra salvación que hizo, bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó en María, la Virgen, y se hizo un niño, se hizo un hombre. Y por nuestra causa, por nuestros pecados, por nuestra causa, En fue tiempos de Poncio Pilato. crucificado. En tiempo de Poncio Pilato, igual que en el otro credo. Padeció, sufrió y fue sepultado. Resucitó al tercer día, según las escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Ya explicamos qué significa eso. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y Y muertos. muerto. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo. Y dice, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es? Es el Señor y dador de vida. ¿De quién y quién procede? El Padre ama al Hijo, a Jesús. Jesús ama a su Padre. Es el amor que hay entre ellos, amor mutuo. Por eso dice, procede del Padre y del Hijo. Es el amor que hay entre el Padre y Jesús. Y el Espíritu Santo recibe la misma adoración que el Padre y la misma adoración que Jesús. Nadie recibe mayor adoración, ni el uno, ni el otro, ni el Espíritu, ni Jesús. Todos reciben los 3 la misma adoración y gloria. El Espíritu Santo habló por los profetas. Los profetas no hablaban lo que se les ocurría, sino que lo que el Espíritu Santo les decía. Creo en la iglesia, todos los bautizados, ¿verdad? Que es Que es una solamente, pero esa única tiene 3 características. Es santa porque católico. es santa porque la guía el Espíritu Santo y porque la fundó Jesús, que es Dios y es santo. Católica porque está en todos los pueblos de la tierra. Y apostólica porque lo que sabemos de Jesús es lo que los apóstoles aprendieron directamente de Jesús y ha sido transmitido de generación en generación. Por eso es la enseñanza de los apóstoles. Confieso que hay un solo bautismo. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. De tal manera que si bautizan a un adulto, se le perdonan todos los pecados, aparte del pecado original. Si bautizan a un bebé, solamente el pecado original, no tiene más pecados, ¿sí? Para el perdón de los pecados. Espero. En el otro credo dice la resurrección de la carne. Aquí dice lo mismo, pero con otra palabra. La resurrección de los muertos. Se vuelven a formar los cuerpos. Y la vida del mundo futuro. En el otro credo dice la vida eterna. Es lo mismo. Amén. Así lo creo, así es. Ustedes pueden comparar bien con calma en sus casas los 2 credos. Están al inicio de cada misal mensual. Credo de los apóstoles y credo niceno-constantinopolitano. ¿Preguntas?
¿Dudas? No, Amadita, gracias. Bueno, entonces ustedes ya deben de tener estudiados el tema 1, el tema 2, el tema 3. Van a repasar el tema 4 para la próxima clase, ¿sí? Los folletos, Sí. ¿dónde los podemos encontrar? Las que no, las que acabamos de entrar hoy. El material está en la tiendita de